Buenos días a todos, bienvenidos y gracias por la introducción, Angie. Gracias a todos por atender a nuestro webinar. Interesantísimo ahora hablar un poquito sobre la actualización del estándar ZDHC. Esta plática, pues, esta webinar lo desarrollamos para explicar algunos cambios que sufrió el estándar. El año pasado dimos una serie de charlas de la transición de la versión 1.1 a la versión 2.0 y en noviembre de 2022 pues hubo ciertas actualizaciones al estándar, mejoras, que es interesante, ¿no? Conocer de que este es un estándar y esta asociación ZHC tiene pues un modelo de mejora continua recibiendo pues retroalimentación de varios stakeholders que participan activamente en este proyecto y van haciendo e integrando mejoras al estándar. La importancia, pues, y por qué estamos dando tan temprano en el año, pues, una actualización de esto, pues, luego de que estos cambios han aterrizado, los ajustes que se han tenido que hacer en los laboratorios y procesos de muestreo, es muy importante saberlo porque pues estos van a ser las guías que nos van a servir durante este año, porque esto ya pues es a partir del 1 de noviembre, todos estos pasos ya quedaron como a la parte del nuevo estándar o los ajustes al estándar y tenemos que claramente pues ver estas expectativas, nuevos requisitos, ¿no? Voy a entrar entonces de lleno pues a nuestra presentación y tratar de resolver todas las dudas que se pudieran generar al final. Pues nuestra agenda de hoy, pues, ¿qué documentos se tiene del programa que son pues disponibles para realmente todos y quien quieren participar directamente del proyecto o del programa? Pueden bajar los documentos, leer, instruirse. Realmente los documentos que provee ZHC pues tienen mucha claridad. Hablar un poquito sobre los periodos de transición. Como les digo, a partir de 1 de noviembre de 2022, pues ya entró en vigencia el 2.0 y se incluyen ya estos cambios de la versión 2.1 para las tomas de muestra de abril y octubre de este año. Actualizaciones de la matriz, pues que ya vienen de la 2.0, pero vamos a ver algunos pequeños ajustes en la parte de planes de muestreo, actualización de requisitos, vamos a volver a repasar un poquito de cuáles son estos, los químicos, los parámetros convencionales, etcétera, que se tienen que ver, así como los parámetros de medición y cambio. Y de nuevo, repasar la parte de lodos, porque es pues uno de los grandes cambios de la versión 1.1 a la 2.0, ¿sí? Así como al final habla un poquito del proceso de carga de los resultados a la plataforma Gateway, que obviamente pues es donde se recopilan todos estos datos de los muestreos y luego se comparten con las marcas, quienes manejan muchísimo de esto. Voy a entrar entonces de lleno. Vamos a ver, el programa ZDHC y pues para aquellos que realmente están iniciando a escuchar sobre este programa, ZDHC o como pues sus siglas en inglés lo dicen es Zero Discharge of Hazardous Chemicals, ¿sí? O sea, cero descarga, el objetivo es cero descarga de químicos peligrosos, ¿no? Hacia el ambiente. Esto, pues, ZDHC lo maneja en 3 módulos dentro de un programa bastante completo, donde, pues, se vigilan una migración, pues, hacia un sistema de gestión, el cual tiene como objetivo, pues, la eliminación de químicos peligrosos, y que, pues, conocemos en la industria desde hace un buen tiempo, y esa eliminación para que no se representen las descargas al ambiente. Entonces, este programa pues se parte en 3 grandes áreas, en las entradas, o sea, los químicos que recibe la empresa, qué controles, qué requisitos deberíamos de poner o qué políticas, procedimientos deberíamos de tener al comprar químicos. Esto pues lo hacen a través de una creación de lo que se conoce como el MRSL o Manufacturing Restricted Substance List o listado de sustancias restringidas para la manufactura y que pues provee una gran guía de decir, si tú vas a tener químicos, revisa de que estos no contengan la siguiente gran lista de químicos peligrosos. Y pues ahorita pues se mantiene dentro de las 20 grandes familias de químicos. Una familia, por ejemplo, muy conocida entre todos nosotros es la familia de los eftalatos, por ejemplo, ¿sí? O los azo dyes, esa es otra familia, o los disperse dyes, ¿sí? O carcinogenic dyes. Y así pues es como se integra este MRCL y provee una gran guía para que pues, o sea, por medio de gestión de inventarios químicos, gestión de los mismos, que ya entra la segunda parte que es en el proceso,
donde pues se requiere que poco a poco las empresas desarrollen un CMS o Chemical Management System, un sistema de gestión de químicos dentro de la empresa para incluir esas políticas, esos procedimientos. Pues nosotros en Intertech, pues a veces apoyamos a las empresas que lo requieren en apoyarles a desarrollar, por ejemplo, ese sistema de gestión de químicos que se vuelve una parte integral de esta parte. Si tengo un sistema de gestión de químicos, pues ya yendo a la tercera parte, que es el monitoreo de las descargas o salidas, como podemos ver aquí en la parte inferior, ¿sí? Em, en la parte derecha, perdón. Aquí es donde ya pues vamos a ver el resultado de este buen manejo en la primera, segunda partes, donde ya pues se logra esa eliminación de químicos peligrosos. Entonces, salidas, pues y como ven, cada uno de las secciones del programa pues tiene sus documentos y sus procesos de manera independiente, pero en su conjunto apoyan hacia la eliminación de esos químicos peligrosos. Y ahorita pues lo que vamos a hablar hoy es que el monitoreo de las descargas líquidas o descargas industriales ya se rige con la versión 2.1 actualizada en noviembre de 2022. Documentos que genera el programa, pues hay muchísimos más que estos relevantes para específicamente la parte de descarga de aguas, pues les he puesto aquí, en estos en que tienen puntito amarillo, son los que han sufrido modificaciones, el Wastewater Guidelines, que está en su versión 2.1, emitida en noviembre de 2022, el SAP o Sampling and Analysis Plan, el Sludge Reference Document, pues fue emitido en marzo de 2022, todavía no tiene una modificación, se mantiene vigente. Hay un sistema de carga de datos. Ahora pues hay muchas mediciones que se realizan en campo adicionales a las que se hacían adicionalmente. Van a requerirse más mediciones en campo, tomar esos datos e incluirlos a la información que se va a cargar de los resultados de la planta, ¿sí? O sea, estas mediciones como pHs, temperaturas, entre otros parámetros convencionales que normalmente se ven en campo. Hay un documento adicional creado que creo que es bastante importante que puedan leer, que es cómo nos podemos dedicar hacia esa implementación, como una guía fácil pues de cómo asumir este reto del programa. Y todos los documentos pues los podemos encontrar en la página de ZHC, el roadmap2zero.com/outputs, ¿no? Ahí podemos referenciar estos documentos y leer mucho más de ellos. Un poquito del timeline de cómo ha ido evolucionando el programa, pues a mí me parece muy interesante ver que esto pues, no es algo que nació ayer, una cuestión así, ya está desde 2016, la versión 1.0, y pues ha tenido su evolución, como les decía, como parte de un sistema que se encuentra pues en una evolución continua, una mejora continua con retroalimentación integración de varias cosas. Un gran cambio pues fue ya con la versión de pasar del 1.1 hacia las versiones 2.0 y pues más recientemente con este cambio en la 2 en 2022 hacia la versión 2.1, ¿verdad? Entonces ya vemos una integración de varios elementos, por ejemplo, el estándar cueros, el estándar textil, pues ya quedaron en un solo estándar hacia la versión 2.0 y las actualizaciones lo que les comentaba, algunos ajustes que se hizo al programa para generar esta versión 2.1. Como estamos viendo, pues en el plan de transiciones, cuando vemos, por ejemplo, el año anterior todavía se realizó con la versión 1.1 a partir del 1 de noviembre. Habían, pues, desde marzo que se generó la primera notificación de los cambios de 2022, pues ya fuimos avisados de que a partir del 1 de noviembre de 2022 ya la plataforma Gateway solo aceptaría datos generados a partir de la versión 2.0. ¿Sí? Entonces, ahora con la versión 2.1, que pues se fue actualizada en noviembre de 2022, ya entonces entra completamente el ciclo de tomas de este año, de 2023 para abril y octubre, y esta pues la única versión que va a poder ser cargada en la plataforma Gateway, ¿correcto? Pues hablando un poquito realmente en algunos casos por ejemplo, cobertura y los laboratorios, porque aquí estamos hablando de un proceso que debe ser bastante rápido, bastante eficiente entre la toma de muestra, realización de los análisis, porque pues obviamente tenemos tiempos máximos
cuándo reportar. Acuérdense que aquí tenemos cargas de resultados en abril, en octubre, tenemos que programarnos bastante bien, así como requisitos especiales de las muestras. A diferencia, por ejemplo, de una tela, una cuestión así, ¿no? Estos pues son aguas y tienen tiempos de retención, tienen una cadena de frío que mantener, tienen bastantes requisitos de las muestras y es importante pues ir ampliando también la cobertura de estos laboratorios. Yo puedo hablar pues, por ejemplo, del lado de Intertech, pues aquí en Latinoamérica, de los laboratorios a mi cargo, es ir ampliando esta posición. Estoy muy feliz de avisarles, pues de Guatemala ya está aprobado en la versión 2.1. Pues hubo muchos ajustes que hacer también de la versión 2.0 a 2.1, varios cambios internos que tuvimos que presentar. Nuestra revisión fue completada ya por el equipo de ZHC y ya que ya Guatemala por lo menos ya está como laboratorio aprobado. México pues se encuentra en etapas finales de esa revisión, al igual que Brasil, y para poder tener cada vez una mejor cobertura, porque por lo mismo que les digo, este movimiento de muestras, estos traslados, pues se vuelve muy importante tener una fuerte cobertura en la región. Mientras vemos esas tendencias, por ejemplo, de marcas de colocar más producción acá y traer algunos de estos requisitos para los fabricantes a la región, pues tenemos que contar con esos recursos y eso es mucho del esfuerzo que hemos hecho aquí en Intertech en poder ir ampliando esas capacidades aquí en la región. Entonces, entrando rápido, pues, a qué son esas actualizaciones, ¿no? Dentro de la matriz de pruebas o matriz de muestreo y los planes de muestreo. Cambios importantes, pues, para aquellos que no lo habían visto, pues, de la versión 1.1 a la 2.0. Ok, ¿qué pasó aquí? Pues ya se combinaron los requisitos de textiles y cuero dentro de una versión, que es la versión 2.0, se simplifica mucho las opciones de muestreo. Antes pues había casi una única tabla que requería pues por el muestreo independiente del caudal o la cantidad de descarga que tuviera la planta de tratamiento o de la empresa, y va generando opciones para descargas directas, indirectas, LEDs, depende del volumen de descarga. Ahí vamos a ver un poquito más, voy a hablar un poquito más sobre este tema de los planes de muestreo. Se añadieron algo súper importante, que es el añadir los nuevos grupos químicos y igualando lo que se tiene en el MRSL. ¿Se acuerdan que el MRSL, que ahora inclusive ya está en versión 3.0, el MRSL tenía 20 grupos químicos. Anteriormente, el estándar de aguas en su versión 1.1 tenía 14 grupos químicos. Ahora hay 20 grupos químicos, igualando lo que está del MRSL. O sea, ya se va integrando muchos grupos químicos a los requisitos. Hay modificaciones a los parámetros convencionales como parte pues de esa mejora continua de que te ha tenido el estándar. Pues se agrega E. coli o reemplazando coliformes totales, se agrega sólidos disueltos totales, sulfatos, entre otros parámetros, ¿no? Introducción de los nuevos requisitos para lodos que dependen de la forma de descarte que tenga la empresa, o sea, los requisitos adicionales para lodos y controlar más los lodos y cuál es el efecto que pudiera tener, va a depender mucho de cómo las empresas los descarten, cómo se deshagan de ellos y vamos a ver un poquito las diferentes rutas que ha propuesto el estándar y los requisitos adicionales dependiendo de cada una de estas rutas. Y algo muy importante como parte de un estándar en mejora continua, ¿cuál es los siguientes objetivos? ¿Qué es lo que se está analizando que pudiera integrarse al estándar y se genera este wastewater candidate list o listado de candidatos a ser integrados, pues en el lado de Marcel, pues agregar anilinas, el Basic Green, etcétera, entre otros grupos químicos. Están analizando ver cómo se puede integrar la parte de microfibras, análisis sobre el consumo de agua de la empresa, la toxicidad del efluente y un modelo de Smart Intelligent Testing como les digo, como parte de esas mejoras que se van proponiendo poco a poco hacia a integrarse dentro del estándar. Ahora bien, ¿qué pasó de 2.0 a 2.1? Y por la razón muy importante de la cual estamos hablando hoy, que por esto damos estas charlas para irlos preparando, pues ya cuando vayan haciendo sus solicitudes, de qué pudieran esperar de los laboratorios, preguntas adicionales, ¿no?
E. coli, como les he dicho, ya había cambiado a E. coli, pues pasó de un requisito pues de este Standard Methods 9222G al 9221B, y los requisitos cambian de CFUs o unidades formadoras de colonias a MPNs o un número más probable, que había sido, pues, por ejemplo, uno de los cambios bien importantes en cómo se medía, y varias dudas de parte de muchos proveedores o fabricantes sobre cómo, pues, ellos llevaban su monitoreo en el país en medida de esta manera, y hubo un shock ahí un poquito cuando ya se empezó a medir esto con CFUs. Pues ahora ya pasa a número más probable. Y yo creo que pues eso también le da continuidad a muchas de las empresas que ya hasta llevaban este estándar así medido, monitoreado internamente. La actualización de método e indicaciones sobre límites de cianuro en lodos, pues hubo ahí una situación con la parte de cianuros en lodos, no aparecía en una de las versiones. Ya en la 2.1 ya queda bastante fijo, ahí lo vamos a encontrar en las tablas de lodos, en la sección, las tablas 4, si meten a leer el estándar y cuáles son los requisitos. Inclusive depende el tipo de descarte de lodos que la empresa tenga. Un cambio bien importante en los planes de muestreo, que es muy interesante ahorita, y es el cambio este ajuste hacia muestreos simples. Habíamos hablado siempre de muestreos compuestos realizados pues en las empresas durante 6 horas. Pues se toman 6 muestreos y se toma una alícuota durante cada uno de estos. Luego se hace una muestra compuesta, pues ya se ve, es la que se va analizando en el laboratorio. Pero ahora, con la introducción de la existencia de tanques de homogenización, que la gran mayoría de plantas de tratamiento, y algún cálculo que se debe hacer sobre el tiempo de residencia de las aguas residuales que salen de proceso en el tanque de homogenización, que ya nos lleva a decir, bueno, en este caso sí se cumple una regla de, por ejemplo, más de 12 horas de tiempo de retención en el tanque de homogenización. Se puede entonces realizar un muestreo simple versus un muestreo compuesto, no sé, en el pasado, que creo que eso es un cambio bastante interesante, bastante importante. Si bien todavía hay un requisito de recolección de datos durante 6 horas o 6 mediciones durante el tiempo de muestreo de algunos parámetros de campo, entonces luego ya se reportan en un sistema de transmisión de datos, el EDR, y que es el que menciono acá, el Electronic Data Reporting Template, y que ya se carga dentro de Gateway. ¿Ok? Eh, Cambios importantes, o sea, que iban de 1.1 hacia 2.0, 2.1, ¿sí? Entonces, pues ahora las guías, el alcance, aplican a descargas industriales y lodos producidos por plantas de tratamiento de empresas del ramo textil, cuero y calzado. Vemos que el cuero pues ya está integrado dentro del alcance dentro de este mismo documento, que entendemos como estas empresas de este ramo, ¿no? Incluyen, pero no está limitado a teñidos y acabados, fibras, hilos de costura, telas, prendas, accesorios, cordones, listones, las textileras o los fabric mills, ¿no? Lavanderías, empresas de lavado y acabados, algunas serigrafías, obviamente dependiendo del volumen de descarga, va a tener ciertos requisitos, como les comentaba. Eh, Empresas verticales de producto terminado, pues obviamente si tienen grandes descargas industriales de líquidos, pues van a estar afectos o requeridos a cumplir con el estándar. Los materiales sintéticos, fibras sintéticas, polímeros, microfibras compuestas, recubiertos con PU, PVC o materiales que tengan la apariencia de cuero, pero que no provengan de una piel animal. O sea, también estos están dentro, digamos, de este alcance. Y las guías para lo que se conoce como el MMCF o Man-Made Cellulosic Fibers o fibras celulósicas artificiales o sintéticas se mantienen en documento por separado, pues ahorita está siendo actualizado y ya pronto lo van a publicar. ¿Qué queda fuera del alcance del estándar, no? ¿Para qué no aplica esto? Bueno, para aquellos que producen accesorios no textiles, o sea, botones, zippers, etcétera, o con procesos de galvanizado, procesos agrícolas o ganadería. Por ejemplo, hay en los procesos de ganadería de aquellos que van a proveer el cuero, pues no le aplican este estándar. Aquí nos estamos fijando mucho a la producción textil o tratamiento ya del cuero como tal dentro del estándar.
producciones de polímeros directamente o recolección de lana. Aquellos que producen químicos, por ejemplo, tampoco están incluidos en este tipo de evaluaciones. Eh, y, por ejemplo, ahí ya nos vamos a la parte de las descargas de agua, ¿no? ¿Qué tipos de descargas de agua no están incluidos dentro del estándar? Pues las aguas negras o aguas de uso doméstico. Algunos países le conocen como pues aguas negras, como por ejemplo las descargas de aguas de una empresa de costura que no realiza procesos húmedos. Por ejemplo, si solo es una maquila o una operación de cotton sew, pues no estaría afectado esas aguas negras a ser requeridos o no están dentro de los alcances de este estándar, ¿no? O aguas mixtas. Si estas, pues ya si hubiera una consolidación de descargas, que es muy poco probable porque los países no permiten esas mezclas, eh, entonces, pues no estaría afecto dentro del estándar si hubieran esas mixtas. Y aquí esta parte, y vamos a ver en los diagramitas, siempre se delimita el perímetro de la empresa, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy con la empresa X y esta es la que solicitó el análisis, pues todo el alcance del programa va a ser adentro de los muros o el perímetro de la empresa. El último punto, por ejemplo, el efluente o la descarga de IKEA, pues se va a medir en el punto de que ya abandona la instalación. Si bien la descarga pudiera ir a una planta de terceros o una planta centralizada, por ejemplo, municipal o de un parque, pues nosotros, el alcance, pues no, el estándar no evalúa la descarga de esa planta centralizada, siempre es sobre el perímetro de la empresa objetivo, la empresa X que estamos hablando, pues entonces a esa es la que nosotros vamos a estar evaluando y la pues efectividad de su planta de tratamiento y el manejo y la ausencia de químicos peligrosos dentro del proceso de esa empresa. Entonces, es muy importante que si, por ejemplo, tengo lo que se conoce como una descarga indirecta, que es decir, de mi planta de tratamiento abandona mi edificio o mi perímetro y se va a una planta de tratamiento central, como les decía, pues nosotros evaluamos hasta la salida de la empresa y no la salida de la planta de los terceros o las centralizadas. ¿Sí? Pues las CTPs, como se conoce esas plantas centralizadas o de terceros, pues pudieran adoptar estas guías si así lo desearan. Y pues se le conoce como un indirect supplier o indirect discharge, aquellos que pues descargan, puede ser sin ningún procesamiento o después de algún proceso hacia una CTP. Y lo que podemos ver de ahí va a ser afecto a ciertas guías, depende si es una descarga directa o indirecta. Luego, hablando un poquito de la parte de los lodos, pues hay algunos tipos de lodos que en el Sludge Reference Document que les mostré, que es uno de los documentos, pues ya se tipifican algunos de los lodos que no están afectos. Y pues ya hablando de esa diferencia dentro de la descarga directa o indirecta, si es simple, si es compuesta, pues veamos, vamos a entrar un poquito en detalle con el famoso test matrix o matriz de pruebas y muestreo. Antes de eso, pues estemos claros de cuáles son algunas de las definiciones dentro del estándar. Yo creo que para apoyarnos para aquellos de que vamos a tomar estos documentos e irlos leyendo, pues como se define pues una descarga directa o un direct discharge, aquellas descargas de agua tratada que van directo a un cuerpo receptor, le hace un río, un lago, una situación así, ¿no? Una descarga indirecta, pues si la empresa al momento de abandonar su perímetro, pues esto se va directamente a una planta de terceros, una planta centralizada que puede ser municipal o pudiera ser del parque industrial donde nos encontramos. Entonces ahí pues ya se vuelve una indirecta. Yo no estoy descargando un cuerpo receptor, por lo tanto entonces yo soy una descarga indirecta. Las indirectas pueden separarse en dos, con pretratamiento o sin pretratamiento, ¿sí? En cual, pues, digamos, con pretratamiento, en el cual el agua residual industrial es recolectada, mezclada, por ejemplo, en un tanque de homogenización, se le hace algún tipo de tratamiento por medios físicos, químicos, alguna adición de algún tipo de químico para el tratado, antes de descargar a la CETP, por ejemplo, un ajuste de pH previo a irse a la CETP, ¿sí? O sin ningún pretratamiento, que es, bueno, luego tal vez de un tanque de homogenización se va directamente o un tanque de recolecta, pues se va directamente hacia la CTP sin ningún tratamiento. Y vamos a ver
que en la matriz, pues eso va teniendo algunos efectos sobre qué se debe muestrear, cuándo y en qué puntos. Las plantas ZLD, pues son incluidas dentro del estándar, que son esas Zero Liquid Discharge, que son ese tipo de tratamiento de aguas que no, pues no sale nada de agua de la empresa, se recupera completamente y solo genera lodos. Y lo que pues ahí sí invalidaría es, por ejemplo, si de todas formas, teniendo la CLD, pues se tiene una descarga líquida, pues entonces ahí sí ya sería la empresa afecta del otro. Y estamos hablando obviamente dentro de las que están incluidas del alcance del estándar, que son pues las aguas industriales del proceso de producción, ya sea textil o procesamiento de cuero. La definición pues del agua residual no tratada o el untreated wastewater es antes de pasar por la planta de tratamiento, ¿sí? Esa agua que puede estar inmediatamente después del tanque de homogenización sin haber sufrido un tratamiento previo. Se conoce como el untreated wastewater y esta pues se muestrea y tiene ciertas pruebas a las cuales se debe realizar. Antes pues dentro de estándar se le conocía como el raw wastewater. El efluente o el effluent, que se llama, antes se le conocía como el discharge, ¿no? Discharge water, que ya es el agua que abandona ya el perímetro de nuestra empresa objetivo ya después de su tratamiento por parte de la planta de tratamiento propia de la empresa. Y pues lodos o sludge, que son esos sólidos, residuales semisólidos, lodos líquidos generados como un subproducto del tratamiento de agua de proceso. Se incluyen los lodos primarios, secundarios o terciarios de las plantas y aquellos de las plantas el ZLD. Entonces, ya entendimos un poquito, ya hablamos un poquito de los tipos de descarga, las directas, indirectas con pretratamiento, indirectas sin pretratamiento o las plantas ZLD. Entonces, ¿cuáles requisitos pues son los que vamos a tener aquí? Entonces, en la directa, por ejemplo, en la descarga directa tengo un sample and test, o sea, muestrear y realizar análisis de qué. En el caso de esto, los MRCL o los grupos de químicos, los 20 grupos químicos que están en la tabla a la 1A a la 1T, que va a ser a partir de la muestra tomada en el agua untreated wastewater. ¿Se acuerdan de las definiciones? Pues yo voy a agarrar una muestra de ese untreated wastewater antes de la planta de tratamiento. Yo voy a tomar mi muestreo ahí y voy a hacer un sample and test. En esa misma planta que hace una descarga directa, que recordemos, la definición era, esta es una que descarga directamente a un cuerpo de agua, un río, un lago, un cuerpo receptor, pues yo también le tengo que hacer sample treated effluent and test. Heavy metals o metales pesados, pues que están incluidos en la tabla 2, yo los voy a recolectar del efluente, o sea, del agua que está abandonando ya la empresa después de la planta de tratamiento, y ahí es donde voy a tomar mi muestra y esto es lo que voy a analizar. Los parámetros, como esta es directa, pues va a ir de directo a un cuerpo receptor y tenemos que evaluar su efecto sobre ese cuerpo receptor. Se le va a realizar también, tiene un sample and test en la parte de convencionales y aniones. Esos están incluidos en la tabla 3. Y en el caso de que esa planta de tratamiento produzca lodos, entonces hay que averiguar cuál es el proceso de descarte de esos lodos, ¿sí? Y que va a tener ciertos requisitos especiales dependiendo del tipo de descarte, que puede ser una incineración, ya vamos a ver un poquito más adelante cuáles son los tipos de lodos. Y pues obviamente hay un documento especial y requisitos especiales para las tablas 4, que es la que incluye la parte de lodos. Entonces vemos en este indirecto, pues tenemos este caso, ya lo vamos a volver a repasar ahorita. Diferente, por ejemplo, y que tiene unas excepciones. Por ejemplo, en el caso de las indirectas, ya sea tratadas o no tratadas, no se requiere hacer convenciones de aniones porque obviamente esa agua pues no va a ir directamente al ambiente, sino va a una planta de tratamiento terciaria o, perdón, secundaria o área descentralizada, ¿no? Y que va a llevar un proceso que va a cambiar esas características, ¿no? Este estándar, y es una parte bien importante de este cambio del programa, son los requisitos para empresas que generen en promedio igual o más de 15 metros cúbicos de aguas residuales industriales por día. ¿Qué es lo que yo hago? Pues veo cuánto ha sido mi descarga total en el año
divido durante todos los días de operación del año y eso me dice cuánto es mi descarga promedio. Esta tabla es específicamente para aquellos que tienen 15, más de 15 metros cúbicos de descarga diaria. Hay una tabla adicional dentro de estándar, no voy a ahondar ahorita en este momento acá por cuestiones de tiempo, pero para aquellos que son menores de 15 metros cúbicos, que ya obviamente pues va reduciendo algunas de las cargas o requisitos que vemos acá. Pero pues ese parteaguas del 15 metros cúbicos, pues vemos que no es tan alto, ¿no? Aquí pues hay algunas cosas que todavía hay en discusión. Por ejemplo, hay algunas pequeñas notas que está teniendo el estándar ahorita, que por ejemplo aquí dice, bueno, si tengo esta parte me pide un muestreo, esta nota dice realizar un muestreo compuesto. Y aquí es donde viene una parte bien importante de lo del tanque de homogenización que vamos a hablar en algún momentito, ¿sí? Las descargas, pues volviendo otra vez al ejemplo, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, un diagramita de cómo es la empresa. Yo tengo mi agua de entrada, tengo los químicos de proceso que lo ingreso a mi procesamiento de la planta, tengo un agua que sale de la empresa como no tratada, puede recolectarse en un tanque de homogenización previamente, ¿sí? Antes de entrar a la planta de tratamiento, después de esto ya genera el effluent y de la planta de tratamiento pues ya salen los lodos, ¿sí? De nuevo, pues a cómo se calcula si yo estoy dentro de los 15 metros cúbicos y me afecta esta tabla, pues este es el cálculo que debemos ir realizando, ¿no? En el caso, por ejemplo, si esta fuera una empresa que no tiene una planta de tratamiento y no realiza ningún pretratamiento al agua, entonces yo solo tengo un tipo de aguas que genero, que es un tipo que es el untreated wastewater. Entonces podemos ver que aquí la tabla me dirige a que, bueno, yo tengo que ser en el untreated, el MRCL. Los metales pesados, pues yo lo voy a realizar aquí de lo que se conoce como el efluente, pero en este caso es lo mismo que el untreated wastewater porque no tiene ningún cambio. Simplemente que voy a tener restricción en cuanto a los metales que debo de analizar convencionales. En este caso, como es una indirecta y va a una planta de tratamiento externa, pues no se requiere muestrear y analizar. Y lodos, pues porque dentro del perímetro de la empresa no hay una generación de lodos, pues no hay ningún requisito, no aplica, por ejemplo, aparte de lodos. Entonces, así se interpretaría esta parte, ¿no? Eh, una parte que es bien interesante ahorita es regresando un poquito a este tipo de diagramas, es las preguntas adicionales que van a empezar a ver de los laboratorios, es alrededor, voy a andar un poquito más adelante de esto, del el tanque de homogenización. El tanque de homogenización, donde se recolecta mucho de esta, o tanque de ecualización, o tiene algunos diferentes nombres, es donde se recolectan las aguas y ahí es donde se va homogenizando todo el agua para no hacer un shock dentro de la planta de tratamiento. Puede ser que se hagan unos pequeños ajustes dentro de esta situación o normalizar temperaturas o cuestiones para no afectar a la planta de tratamiento. Pero los requisitos va a ser de que midiendo el volumen total del tanque de homogenización y dividiéndolo dentro del caudal de salida o el volumen del efluente en metros cúbicos por hora, ¿sí? Yo voy a determinar si el, el tiempo de residencia de la planta del tanque de homogenización, disculpen, es mayor de 12 horas, me solicita entonces pasar de un muestreo compuesto a un muestreo simple o un muestreo único, pues porque obviamente ya el tanque de homogenización ya hizo un trabajo de homogenizar el agua, pero valga la redundancia, y cosa que es, pues normalmente es la que se maneja por medio de un muestreo de compuestos, pero ya el trabajo ya lo está haciendo el tanque de homogenización, lo cual nos lleva a llevar un muestreo simple, ¿sí? Pero hay que estar muy claros y van a empezar a ver en las solicitudes, cuando nos envíen una solicitud de muestreo, donde hay preguntas adicionales que dicen, bueno, ¿de qué tienes un tanque de homogenización? ¿De qué volumen es el tanque de homogenización?
cuánto es el volumen de la descarga de la empresa, de la salida, del efluente, ¿sí? Y pues ahí es donde ya se evalúa si el tanque de homogenización cumple con el requisito de las 12 horas, ¿ok? Pasando entonces ya a la parte de cuáles han sido los cambios y las mediciones que se tiene que hacer dentro del estándar, en la parte de estos amarillitos que vemos aquí, pues son los nuevos requisitos. Lo que les decía, pues la tabla de pasar de 14 grupos químicos ya pasó a 20, ahora ya se va de la tabla 1A hasta la 1T. Añadidos están pues los antimicrobiales y biocidas, cloroparafinas, cloradas, DMFA, Navy Blue Colorant ya está incluido y pues dentro del estándar vamos a poder ir leyendo cuáles son los nuevos requisitos o si algún requisito ha sufrido pues algún cambio, ¿no? Tanto ya sea para textiles o para cuero, ¿sí? Dentro de otros, pues hay una sección ahora en la 1N que se llama Other Miscellaneous Chemicals, que tiene un gran número de Ks, está nuevo añadido requisito, ya que pues hay que revisarlo, así como vamos a encontrar algunos requisitos que dice data only o test and data only, que no tiene un requisito dentro del estándar, pero por lo visto ya es algo que el estándar ya está agarrando para recolectar datos para en algún momento ya establecer algún nivel de requisito y empezar a restringir la salida de esta sustancia química. Entonces, como podemos ver, pues ya la tabla de los MRSL pues ya va llegando hasta el 1TEC, si nos acordamos. Yo esto lo voy a tomar del untreated wastewater, del agua no tratada, saliendo, por ejemplo, del tanque de homogenización. Ahí voy a hacer mi muestreo. Pudiera ser simple si mi tanque de homogenización cumple con las 12 horas de retención, o si es menor a las 12 horas, pues va a ser un muestreo compuesto de 6 tomas, por ejemplo, ¿sí? Y ahí es donde yo voy a hacer esta evaluación. De la misma manera, pues que lo voy a tener que hacer en el efluente, por ejemplo, en el caso de los metales pesados, que estos se evalúan en el efluente o en la descarga o salida. Y en este caso, pues cambios en metales pesados, ¿sí? Está pues añadido el bario, selenio y el estaño, ¿no? Este, por ejemplo, es uno de los ejemplos de lo que les comentaba que dice sample and test only. O sea, cuando yo reporte como laboratorio, pues yo pongo pues solamente el dato que se encontró, no hay un requisito de comparación ahí, un requisito a que cumplir. Obviamente es algo que entonces ya el estándar ya está recolectando datos para establecer algún requisito. Una nota bien interesante, pues que hemos recalcado en algunas presentaciones anteriores, es que para las instalaciones, vamos a leer, pues es una traducción obviamente del comentario que viene en el estándar, pero dice, para las instalaciones de procesamiento húmedo de poliéster, y me refiero a aquellas empresas que tratan productos que incluyen la fibra de poliéster, ¿sí? Los límites fundacional, progresivo y aspiracional aún no se aplican en el caso del antimonio. Ven aquí el estrellita, pues para el antimonio, el requisito, como es parte de uno de los huesos, o más bien productos que se utilizan como catalizador para la producción de poliéster, pues obviamente va a haber un acarreo de ese poliéster y se va a representar en las salidas. No hay un límite fundacional progresivo aspiracional y todavía no se aplican para esas plantas que te procesan poliéster, a menos de que obviamente pues, o lo exija la ley local o lo adopte voluntariamente la empresa. Sin embargo, las instalaciones deben continuar tomando muestras e informando sobre el parámetro de antimonio. Por eso es que pues, llevamos un buen rato estarlo tomando, evaluando, si bien se reporta pues en los casos que la empresa declara de que trata o maneja productos que incluyen la fibra poliéster, pues eso se puede como data. Porque ZDHC tiene la intención de introducir los límites de antimonio para las instalaciones de procesamiento húmedo poliéster para el 2025, que se pudieran cumplir mediante la adopción de tecnologías de mitigación y poliéster sin antimonio. Entonces, una nota muy importante que notar, está una letra bastante pequeñita dentro del texto, pero pues hay que ponerle mucha atención porque ya 2025 ya está marcado como una fecha clave, ¿no? No es clave en esto, pues que se vuelva ahí o que se extienda, pues no sé exactamente, pero ahorita realmente tiene este 2025.
Hablando entonces de los parámetros convencionales que recordemos, pues aplica para aquellas que tienen una descarga directa, no aquellas que tienen una descarga indirecta y los aniones. ¿Qué cambios hubo? Sí, interesante. La temperatura, pues antes se tomaba nada más la temperatura de la descarga, había ciertos límites de cuanto a la temperatura máxima, ahora ya se mide un cambio eh, y, y este cambio es a medir una diferencia de temperatura. Se toma la temperatura de las salidas de la planta y se hace una medición agua arriba y se ve el diferencial de temperatura y hay un requisito de cuánto es ese diferencial máximo que puede existir en la descarga. Obviamente aplica solo a descarga directa, claramente, el cambio de coliformes totales a E. coli, que es lo que les decía. Este requisito ya se actualizó de CFUs a MPN, si lo ven ahorita ya en la versión 2.1. Hay una medición del flow rate que obviamente pues en la declaración que nos van a hacer en el SRF o el Service Request Form o el Sampling Request Form, pues nos van a declarar una descarga. Pues el estándar pues ahora requiere un número de mediciones durante el pues, proceso de muestreo del flow rate, a que el muestreo lleve los equipos y haga una medición del flujo de salida de la planta o en la descarga. Eh, y se recolectan esos datos ya que luego se van a lidiar. Añadieron el oxígeno disuelto, cloro total, sólidos disueltos totales, cloruros, sulfatos, que son los que vemos aquí en amarillito, ¿no? Entonces, mucho ojo de los requisitos estos de medición en campo y cómo vamos a tener que hacer algunas más mediciones ahorita en campo. Si bien, pues algunos todavía tienen el dato, como les comentaba, sample and report only todavía. Por ejemplo, si digo aquí sin cambio, pues es el estándar que aparece en el estándar ahorita, pues todavía está de esa manera en la versión 1.1. El sample and report only, pues ya solamente es una recolección de datos que posiblemente pues termine en un incremento de requisitos. Lodos, lo que les decía, depende de las rutas de descarte de los lodos. Y aquí voy a saltarme esta parte. Existen los diferentes pathways. Pathway A, que es una incineración a mayor de 1000 grados centígrados realizada fuera de sitio. Pathway B, que es yo envío mis lodos hacia un relleno con fuertes medidas de control y así podemos ver los diferentes pathways de la A a la G, que son 7 procesos posibles para el descarte de lodos, de los cuales pues yo ya tener algún documento de respaldo de que así es como yo estoy declarando y que pudiera para poder ver los requisitos que le aplica al lodo en base a este caso. Lodos, pues cosas importantes, pues se redujo bastante en la parte de los MRCL, pues ya solo queda APO, pH y clorotolueno entre los lodos. Los parámetros convencionales se añadió el pH, medición de pH, el paint filter test, que es ver cuánto es el agua de que suelta, por ejemplo, la muestra de lodo, después de evaluado en el laboratorio todavía, coliformes fecales, los metales pesados añadidos, antimonio, bario, cobalto, cobre, níquel, selenio, plata, cromo y zinc. Dentro de los aniones, por ejemplo, pues ya vemos lo que hablábamos anteriormente de la parte de cianuros y se genera un proceso de 2 pasos para la parte de los que depende mucho el tiempo, el tipo de descarte que yo realice de los lodos, ¿sí? Yo voy a tener un proceso de 2 pasos que está resumido en las tablas 4, donde pues ya voy a hablar un poquito más acá para ver cuáles son los requisitos adicionales a lodos que se tengan. Entonces, recordemos bien los pathways o las formas de descarte de lodos que van de la A a la G. En el caso de la antes de la G, o sea, hasta el F, entonces yo voy a seguir el siguiente procedimiento, ¿no? Realizo las pruebas de acuerdo a la tabla A, basado en los métodos y límites de reporte. Hay una columna que dice ahí, Total Metals Threshold Values, ¿sí? O sea, yo tengo un límite máximo que puede cumplir los metales la presencia de esos metales en el lodo, y si se excede ese Total Metals Threshold, que es diferente del requisito máximo, por ejemplo, que tiene el estándar, y ya los detecté y ya pasé este Metal Threshold Value,
entonces ya requiere un paso 2, que es realizar metales pesados después de un proceso de lixiviación o un leachate method, ¿sí? Un paso adicional que hay que hacerle a los lodos. Que aplica o no, depende del tipo de descarte de lodos que yo realice, ¿sí? Estos son para todos, excepto el G. Ahora, si estoy debajo de ese metal, digamos que sí tengo una detección de metales que excede el requisito del estándar, pero se encuentra debajo de ese techo del Total Metal Threshold Value, pues no se requiere hacer ese leachate, el leachate method. De nuevo, estos son de la A a la F. En el caso del descarte tipo G, que vamos a recordar un poquito cuál es el G, es aplicación sobre tierra. O sea, yo no lo estoy mandando a un relleno sanitario con controles fuertes, medianos o leves, sino simplemente pues hay un terreno a la par, yo descarto mis lodos, los esparzo lo hago sobre la tierra en general, ¿sí? Sin mayor tratamiento. Ahí pues vamos a ver este proceso, cómo funciona este proceso de dos pasos, ¿sí? Lo amplio un poquito acá. Entonces, el estándar pues trae el requisito máximo que debe de encontrarse de los metales. Voy a agarrar el ejemplo del arsénico acá, ¿no? Agarro mi muestra de lodos, hago la prueba de metales pesados y veo si estoy, por ejemplo, abajo, en el caso de un procesamiento textil, estoy abajo del 5, entonces ahí quedó, pues, estoy en cumplimiento, pues estoy abajo, puede ser de mi límite de reporte, y entonces ya estoy bien. Ahora, si excedo ese 10, ese 5, disculpen, ese 5, digamos, de un valor mucho mayor, tengo que irme entonces a la tabla del paso 2 para evaluar si llego a lo que se conocía al maximum threshold value, ¿sí? Que es el techo o el siguiente techo, que es el de 10. Ok, entonces estoy arriba de este 10, ¿sí? Si estoy arriba del 10, si tengo, por ejemplo, 50 miligramos por kilogramo de arsénico en el lodo, ok, dependiendo el tipo de descarte, si es un tipo A, B, C, D, E o F, por ejemplo, voy a tener que hacer ese leached result o no, ¿sí? El A, por ejemplo, el A o el B, no tendré que realizarlo, pues, o va a tener unos requisitos un poquito más permitidos, más altos, dependiendo, pues, obviamente, ese ruta de descarte. Si yo hago un land application, tengo un otro techo adicional que es este Maximum Total Metals Limit, que si yo ya excedí ese 75, pongamos que yo encontré 100 miligramos por kilogramo, ya ni siquiera procede a hacer ese leachate análisis, sino ya tiene una marca bastante fuerte sobre la presencia de metales arsénico, por ejemplo, que yo tenga 100 o 125 partes o miligramos por kilogramo, entonces ya excedí el techo este adicional del máximo total metals y no procede este leachate análisis. Si yo me encuentro, por ejemplo, como este caso del que encontré 50 miligramos por kilogramos, a ver, yo agarré el lodo, le encontré 50 miligramos por kilogramo, ok, pasé el máximo permitido del estándar, ok, me voy al techo 2, 50 miligramos, ok, ya pasé el máximo threshold value, me toca analizar, depende del descarte, si le toca el leachate, pero me doy cuenta de que, ok, todavía estoy debajo del maximum total metals limit de 75 a 50, le procede entonces el leachate análisis y no tengo que encontrar arriba de 0.5, ¿sí? Un proceso pues bastante importante y obviamente pues de acercarse con las oficinas en caso de que tuviera un caso así parecido en mi reporte para entender esos requisitos adicionales, que pudiera inclusive extender un poco el tiempo de los análisis porque es hasta que determinamos el metal que ya se necesita proceder a ese total, a ese leachate análisis, ¿sí? Ese proceso adicional de los logs. Entonces, es una parte bien importante, léanlo, mándenos las preguntas, contacten a la oficina local para que pues pudiera aclararles un poquito también más sobre este punto. En términos ya de reportes, pues el formato de reporte ya ha sido actualizado, pues ya como ven, incluye bastantes datos adicionales. Hay un requisito donde ya no, por ejemplo, ya nos está incluyendo las columnas de los requisitos locales. Si bien pues todavía se requiere mucho de esta documentación de los permisos de descarte y demás, y permisos de operación, ya no se incluye esa columna dentro del reporte de evaluación.
Y obviamente pues tiene las diferentes secciones donde pues tengo mis secciones de convencionales, metales, donde se van haciendo las evaluaciones contra, recuerdan, los límites aspiracionales, fundacionales, y que yo puedo ir viendo cómo es esa mejora que va teniendo nuestro proceso. Entonces, como recordaremos, varias secciones del estándar pues tienen límites fundacionales, progresivos, aspiracionales, que son cada vez menores, y nuestro cliente o nuestra mira pues es llegar hacia esos valores aspiracionales que cada vez son una reducción, un control mucho más fuerte de nuestro proceso. La plataforma, pues esta es la plataforma Gateway, donde nosotros ya, cuando una vez ya finalizamos el informe, pues ya se tiene preparado el usuario por parte de la fábrica, pues ya genero el registro para cargar el informe, cargar la data de la empresa y voy a cargar el reporte que posteriormente pues queda bastante privado, pero que ya se utiliza por parte de ZHC como parte de una gran base de datos de evaluación del progreso que se ha tenido en base al estándar y pues me permite ir compartiendo datos con clientes. Entonces, puntos muy importantes para realizar un servicio, en este caso, pues yo hablo por parte de Intertech y para realizar un servicio de ZHC con nosotros. Primero, pues obviamente, cuando ya tengo ese requisito, ya tengo esa planificación, pues comunicarnos con la oficina local de Intertech para organizar el muestreo y las pruebas de aguas residuales en su instalación, informar a nuestros colegas si la instalación requiere cumplir con algún requisito particular de aguas residuales de parte de las marcas, o sea, informar si esto es específicamente para una marca. Hay algunos casos donde hay requisitos adicionales de parte de una marca y es muy importante pues avisar a la empresa, al laboratorio para que el cliente pudiera hacer esto. Ya pues muchas de esas diferencias pues se han ido eliminando, pero todavía hay algunas marcas que tienen unos requisitos especiales, por lo tanto es bien importante notificarlo. Pues ver que tenemos todos los permisos de descargas actualizados, que todo esté bien. Muchas veces pedimos fotos o diagramas de tubos de la instalación, diagramas de descarga, evidencias, por ejemplo, de la accesibilidad hacia los puntos. Y ahora, pues un punto súper importante que es informar claramente la forma de descarga o el pathway de descarga de los lodos para de una vez prever cuáles pudieran ser los requisitos adicionales que tenga. O sea, por ejemplo, si yo tengo una incineración a mayor de 100 grados, un tipo A, pues obviamente esto le exime de ciertos requisitos adicionales, pero si yo estoy en una F o una G, por ejemplo, como vimos anteriormente en los tipos de descarga, pues hay que notificarlo claramente al laboratorio para tomar esas medidas adicionales y incluirlo dentro de la planificación, registrarse en Gateway, pues si no lo han hecho, pues tener usuario al día para que no en último momento, cuando ya se quiera cargar los datos, digamos que estamos en lo último, que es en 30 de abril o 31 de octubre, y no está el usuario generado, no podemos cargar y se puede cerrar la ventana y ya no pudimos cargar datos. Eh, Ahí este punto que tenemos aquí, por eso lo marco muy importante también en un recuadro también en rojo, hay que pasar un buen tiempo discutiendo los requisitos del plan de muestreo con la oficina local. Por ejemplo, hay casos donde al muestreador le toca viajar a otro país. En la preparación de la muestra, en la preparación de los frascos, pues hay un requisito de incluir ciertos ácidos, por ejemplo, para la preservación de la muestra, que el muestreador no puede viajar con ellos y solicitamos a la fábrica el contar con esos ácidos en cierta concentración, ciertos requisitos de pureza, pa- para ellos para poderlos adicionar, porque el muestreador mismo no puede viajar, pues no, a veces viajan en avión y no van a poder llevar estos ácidos hacia el punto de muestreo. Obviamente, siendo que esto, y nos pasa a nosotros y a cualquier otro proveedor de servicios, esto pasa 2 veces al año, ¿no? Y entonces, lo que debemos todos evitar, y esto es un llamado para todos aquellos que pues realizan este tipo de evaluaciones, que por favor hagan su solicitud con suficiente tiempo, cotizaciones con suficiente tiempo, la discusión con mucho tiempo y eviten acercarse mucho a la fecha de reporte. Nos ha pasado en años
donde no tenemos disponibilidad de muestreadores, porque pues obviamente la demanda es demasiado alta y se ha consolidado en un mes en específico, disponibilidades de vuelos, disponibilidades de buses, cuestiones así, ¿no? O que pudieran afectar la fecha de reporte. Entonces, ahorita estamos en enero, no falta tanto, pero ya empezar a mover mi plan de muestreo este año, hacerlo lo más intensivado posible. El requisito de ZHC es que por lo menos haya 3, 4 meses de diferencia entre muestreos, pero no necesariamente de que llegues al 30 de abril terminando tus análisis, puede estar un poco antes, pero puede estar antes, pero la cosa es que dentro de las dos mediciones del año, pues por lo menos haya 3, 4 meses de diferencia entre ellos, que es lo que vemos ahí que haya dentro de estas mediciones. Entonces, sí, lo exhorto a todos contactar al laboratorio, ver, por ejemplo, ahorita en el SRF ya vienen preguntas adicionales, solventar estas dudas, por ejemplo, sobre lo que les comentaba de los tanques de homogenización, para ver, entonces va a ser un muestreo simple, un muestreo compuesto, cuánto tiempo, entonces qué mediciones adicionales vas a venir a hacer aquí en campo, la accesibilidad de los puntos se vuelve algo muy importante. Y recordemos, los laboratorios tienen más o menos, y dependiendo, por ejemplo, de disponibilidad, cuando se vuelve bastante pesada la carga, pudieran exceder los 12, 15 días hábiles que normalmente tomaría realizar este gran número de pruebas. Ahora hay un montón de análisis adicionales que hay que hacer, pero obviamente ahí sí que de la demanda pudiera sobrepasar los laboratorios y exceder los tiempos y que esto, pues, si bien hay controles y medidas de la preservación de la muestra y permite cierto tiempo en algunos parámetros adicionales, si son bien conservadas las muestras, pero el riesgo es exceder ese 30 o 31 30 de abril o 31 de octubre. Entonces, por favor, les pido a todos planificar con suficiente tiempo y discutir claramente el plan de muestreo